La inflamación crónica te puede estar afectando de diferentes formas y en este video te voy a compartir 5 signos de que estás padeciendo inflamación crónica y que son sumamente frecuentes en la población general y no se está haciendo nada al respecto. Y también es importante comentarte cómo puedes medir en un estudio de laboratorio si tienes o no inflamación crónica. Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y estos problemas de inflamación son sumamente frecuentes y es que son la causa de la gran mayoría de las enfermedades crónicas. Y lo importante es que usted esté atento a estas situaciones porque desafortunadamente la práctica médica actual no está encaminada en detectar este problema y mucho menos resolverlo. Y el primer signo que es muy frecuente es la osteoporosis, que es una descalcificación de los huesos básicamente. Así como lo oyes, no es por falta de hormonas, no es un problema de alimentación. Es inflamación lo que está afectando tus huesos y es que los huesos tienen que estar en equilibrio, la formación ósea y la destrucción. ¿Por qué tendría que el cuerpo destruir hueso para liberar calcio? El calcio es un mineral extremadamente importante que tiene que estar en cantidades suficientes en nuestra sangre y que se usa mucho, y los huesos es un almacén de calcio. Haz de cuenta que el cuerpo de ahí está sacando el calcio según lo que usted necesita, pero al mismo tiempo tiene que formarlo, porque si nomás está sacando y sacando calcio, esto nos lleva a una descalcificación. Esta inflamación lo que hace es bloquear la síntesis de hueso y esto lleva a osteoporosis. Ahora, existen muchos tratamientos para eso, pero en realidad no están tratando la causa de fondo. Están ayudando a que se descalcifique un poco más lento, pero eso no se va a corregir si no resolvemos esa inflamación crónica. El segundo problema de salud sumamente frecuente es la pérdida de músculo, aún en personas que están consumiendo proteína en cantidad, de hecho grandes, están haciendo ejercicio, pero siguen bajando de peso, siguen perdiendo músculo. Una de las razones es la misma inflamación crónica. Esta inflamación hace que tu metabolismo esté activado en exceso o bien que se esté consumiendo. Esto aplica para aquellas personas que ya llevan una alimentación balanceada, duermen suficiente y hacen ejercicio de resistencia. Si aún así no ven resultados en términos de masa muscular, es posible que la inflamación no los esté permitiendo formar músculo y entonces habría que hacerse los estudios y tratar de eliminar esta causa. El tercer problema de salud, que es prácticamente una pandemia, son problemas tiroideos, tanto el hipotiroidismo, hipertiroidismo, nódulos o quistes de tiroides. Eso puede ser un signo de inflamación crónica. Esta inflamación, para no confundir, está presente en todo el cuerpo, pero en algunas circunstancias se presenta con mayor magnitud en algunos órganos. En algunas personas lo manifiestan principalmente a través de la tiroides. Por eso es importante determinar si realmente esa glándula tiroidea tiene algún problema o eso que estamos viendo en el perfil tiroideo es un síntoma, una consecuencia de un problema sistémico. Las personas que eliminan nódulos, quistes tiroideos, revierten el hipotiroidismo, hacen un excelente trabajo bajando esa inflamación crónica. El cuarto problema muy común es el nivel de azúcar. Hay gente que no tiene diabetes y no tiene prediabetes y tampoco es problema del cortisol y están amaneciendo en 110, 120 y su hemoglobina glucosilada 6, 7%, a pesar de una dieta adecuada, a pesar del ayuno intermitente. Una de las razones es la inflamación crónica. El cuerpo detecta que tus demandas son mayores y tiene que soltar más azúcar. No toda la glucosa en la sangre proviene de la comida. El cuerpo tiene formas de producirlo a través del hígado principalmente. Usted ha escuchado que para revertir la diabetes hay que bajar carbohidratos y hacer ayuno intermitente. Es correcto siempre y cuando realmente se tenga un exceso de azúcar en el cuerpo y resistencia de insulina, porque estas dos intervenciones no van a resolver la diabetes de una persona causada por inflamación crónica. Y el quinto signo o síntoma son reumas, dolores, no solo artritis. Aquí estamos incluyendo la neuropatía y la fibromialgia, por ejemplo, que en algunos casos incluso se llega a decir no hay una causa, es que no se sabe. Claro que se sabe, es la inflamación crónica de bajo grado. A veces esta inflamación es tan sutil que no es detectable en los estudios de sangre tradicionales
pero no quiere decir que no esté sucediendo. Hay muchos parámetros o índices que podemos tomar en cuenta para saber si sí estamos lidiando con esta situación. Aquí también tenemos a los casos, por ejemplo, de artritis reumatoide, lupus, que ya son enfermedades autoinmunes con un grado mucho más alto de inflamación. Muchas personas que tratan su inflamación crónica por medios naturales mejoran mucho la sintomatología y reducen gran cantidad de medicamentos. Así que si usted tiene alguno de estos problemas, no lo olvide, hágase los estudios que ve aquí en pantalla, porque puede ser que el enemigo sea la inflamación crónica, no lo han detectado y el tratamiento que está llevando está siendo incompleto. Si sucede que sale positivo o elevado con alguno de estos parámetros, tenemos otro video en el canal que le puede ayudar a cómo se inicia el proceso de eliminación de esta inflamación crónica. Recuerde que esto puede tomar bastante tiempo, puede tomarle 3 meses, 6 meses inclusive, y si aún esa inflamación no cede, el último paso, no menos importante, sería una prueba de microbiota para ver si el problema o la causa de fondo está ahí.